Vamos a pasar a un gran tema de la dermatología, un tema importante de cara al examen, que son las enfermedades eritemato-descamativas. Bien, este grupo de enfermedades se llama así por su característica clínica principal, que es que presentan lesiones eritematosas con descamación, y engloba a 5 entidades. Estas 5 entidades serían la dermatitis seborreica, la psoriasis, el líquen plano, la pitiriasis rosada de Guibert y la pitiriasis rubra pilar. La más frecuente de las 5 es la dermatitis seborreica. La pitiriasis rubra pilaris es una entidad poco frecuente y poco importante de cara al examen, por lo que no vamos a comentar nada. La pitiriasis rosada de Guibert es una entidad que muchos conoceréis, relativamente frecuente, que ya hemos comentado en lo referente a su etiología, que se relaciona con el herpes virus humano tipo 7 y se caracteriza por la aparición de una lesión de mayor tamaño que las demás, lo que se llama el medallón heráldico, una placa eritemato-descamativa con descamación en collarete, y a los pocos días la aparición repentina de múltiples placas ovaladas eritemato-descamativas de menor tamaño que característicamente se distribuyen siguiendo las líneas de tensión de la piel, dando una imagen que se conoce como imagen en árbol de Navidad. La pitiriasis rosada de Guibert es una entidad autolimitada que dura aproximadamente 6 a 8 semanas. Es un cuadro banal que no requiere absolutamente ningún tratamiento y cura sin dejar cicatriz. Por lo tanto, nos quedan 2 enfermedades eritemato-descamativas por conocer, que son las que vamos a profundizar más, que serían el líquen plano y la psoriasis. Bien, un poco vamos a hacer diferencias al principio entre estas 2 entidades para aclarar conceptos básicos. Lo referente a las lesiones elementales, el líquen plano se caracteriza porque su lesión elemental predominante son las pápulas, que son las lesiones elementales de contenido sólido con relieve menores de 1 centímetro. La psoriasis, sin embargo, se caracteriza por presentar placas eritemato-descamativas en superficies de extensión, pero son lesiones de mayor tamaño, son placas. La segunda diferencia sería en lo relativo a la distribución de las lesiones. En líquen plano se describen clásicamente como lesiones en forma de pápulas que pican mucho en región de muñecas, región anterior de codos, es decir, superficies de flexión. Sin embargo, la psoriasis ya hemos dicho que se describe sobre todo en zonas como codos, rodillas, nalgas, es decir, superficies de extensión. Bueno, la siguiente diferencia sería que la psoriasis es muy raro y como tal está descrito en los libros que pique, es decir, la psoriasis no pica. A priori en el examen os van a describir la psoriasis como una enfermedad no pruriginosa, al contrario que el líquen plano, que es una enfermedad que pica mucho y así os la van a describir como una patología muy pruriginosa. La siguiente diferencia sería en lo relativo a la afectación de las mucosas. La psoriasis es rarísimo que afecte a las mucosas, vamos a decir que solo el 1% de la psoriasis va a afectar a las mucosas, por lo tanto podemos decir que es raro que afecte a mucosas. Sin embargo, el líquen plano es muy frecuente que produzca afectación mucosa. Prácticamente 2 de cada 3 pacientes tienen afectada la mucosa oral en el líquen plano, que es la que más frecuentemente se afecta. La afectación mucosa del líquen plano podemos distinguir principalmente 2 tipos, aunque hay varios más, los más importantes son 2 tipos. La afectación mucosa más frecuente en el líquen plano sería la forma de reticulado blanquecino. Esto es que aparezca un reticulado blanquecino en las mucosas, mientras que la segunda forma que vamos a comentar, que sería la forma más severa de afectación mucosa por el líquen plano, sería la forma erosiva, el líquen plano erosivo. Luego comentaremos que esta será la forma que más frecuentemente se asocie a una enfermedad viral asociada al líquen plano, que es el virus de la hepatitis C. Bien, más diferencias entre los 2 cuadros serían que la psoriasis y el líquen plano ambas pueden producir alopecia, pero la única que va a producir un cuadro de alopecia irreversible, alopecia cicatricial, y va a estar entre las causas de alopecia cicatricial, va a ser el líquen plano. La psoriasis
será una alopecia reversible en todos los casos con el tratamiento de la placa de psoriasis. Pero el líquen plano puede producir una cicatriz en el cuero cabelludo y determinar una alopecia cicatricial. Bien, otra diferencia más entre ambas entidades sería en lo referente a su tratamiento. Digamos que el esquema general de cualquier dermatosis inflamatoria, el tratamiento de cualquier dermatosis inflamatoria, seguiría la norma de corticoide tópico más menos corticoide oral. Es decir, corticoide tópico, y si no responde se añaden los corticoides orales. Bien, el líquen plano cumple esta regla como la mayoría de enfermedades inflamatorias o con la mayoría de formas de eczema, pero la psoriasis tenemos que conocer que están totalmente contraindicados los corticoides sistémicos. Es decir, en la psoriasis luego veremos que los corticoides tópicos se utilizan mucho, pero los corticoides orales están totalmente contraindicados por el efecto rebote que producen. Por lo tanto, en la psoriasis nunca vamos a utilizar corticoides sistémicos, mientras que en el líquen plano sí que vamos a poder utilizar corticoides sistémicos si el paciente lo requiere. Continuando con las diferencias entre ambas entidades, líquen plano y psoriasis, vamos a hacer referencia a una parte de ambas entidades que es complicada de entender, complicada de explicar, que es probablemente la parte más difícil de toda la dermatología que os voy a explicar, que es la parte de la histología de ambas entidades. Entonces vamos a comenzar con la idea de la psoriasis. La psoriasis, digamos que es una enfermedad en la que se produce un aumento del crecimiento, una explosión del crecimiento celular a nivel de la epidermis. Hay un aumento de la cinética celular. Es por ello que las células ascienden muy rápido, hay un tránsito epidérmico, las células van del estrato basal a descamarse al estrato córneo muy rápido, hay una explosión de crecimiento y la piel se engrosa. La piel se engrosa, pero como esa célula asciende tan rápido, digamos que no se va a engrosar a costa de todas las capas de la epidermis. Digamos que la epidermis globalmente está engrosada, el estrato espinoso globalmente está engrosado, hay una acantosis. Acanto es estrato espinoso, osis es aumento, hay una acantosis. Pero al llegar al estrato granuloso, como esas células han subido tan rápido del estrato basal al estrato córneo, no les ha dado tiempo a formar gránulos en ese estrato granuloso. Por tanto, a pesar de que toda la epidermis globalmente esté engrosada, el estrato granuloso en la psoriasis va a estar disminuido o ausente. Va a haber una hipogranulosis o agranulosis, ausencia o disminución del estrato granuloso. El estrato córneo, por supuesto, va a estar aumentado, va a haber una hiperkeratosis, pero como esas células han ascendido tan rápidamente, no les ha dado tiempo ni a formar gránulos en el estrato granuloso, ni a perder el núcleo antes de llegar al estrato córneo. Recordad que en el estrato córneo lo habitual es que haya células muertas sin núcleo, es decir, que toda célula al llegar al estrato córneo tiene que haber perdido el núcleo y tiene que estar muerta. Si esa célula sube muy rápido por la epidermis, como es lo que pasa en la psoriasis, no le da tiempo a perder el núcleo, por lo tanto vamos a encontrar núcleos en el estrato córneo. Y a ese hallazgo histológico se le llamaba parakeratosis. Por tanto, vamos a decir que en la psoriasis va a haber una hiperkeratosis paraqueratósica, es decir, va a haber un engrosamiento del estrato córneo con núcleos en sus células, con parakeratosis. Y esta es la histología típica de la psoriasis. Aparte, al ser una enfermedad en la que se produce un engrosamiento de la epidermis y un crecimiento celular exagerado, la epidermis va a tender a empujar a la dermis para abajo, con lo cual se elongan las papilas dermoepidérmicas, que es lo que se llama como papilomatosis, elongación de las papilas dermoepidérmicas. Aparte, al ser una enfermedad considerada autoinmune, pueden formarse acúmulos de leucocitos a diferentes niveles de la epidermis, que es lo que se llama como microabscesos de Munro-Saburot o pústulas espongiformes de Koch. Por tanto, resumiendo, en la psoriasis hay un aumento de la cinética celular, un aumento del crecimiento de las células, suben para arriba muy rápido y hay un engrosamiento de la epidermis globalmente, con un engrosamiento del estrato espinoso y del estrato córneo, pero una disminución
del estrato granuloso, dato muy importante, una disminución o ausencia del estrato granuloso. Estrato granuloso disminuido o ausente, hipo o agranulosis, dato que será diferenciar con el líquen plano. El otro dato histológico muy importante de psoriasis será la presencia de los núcleos de las células en el estrato córneo, que se denomina paraqueratosis. Por tanto, en psoriasis habrá papilomatosis, acantosis, hipogranulosis y una hiperkeratosis paraqueratósica. En la histología del líquen plano, la patogenia, digamos que es desconocida. No se caracteriza por la explosión de crecimiento celular como en la psoriasis, y la base, el núcleo de todo el proceso patogénico del líquen plano se cree que está a nivel de la unión dermoepidérmica, lo que se llama la interfase dermoepidérmica. Aquí es donde se encuentra en la histología un infiltrado inflamatorio muy intenso que se llama, al encontrar ese infiltrado, se denomina una dermatitis de interfase, de la interfase dermoepidérmica, y es una inflamación tan importante que hace que las células basales, mediante un mecanismo de defensa, se hinchen con vacuolas, que es lo que se llama la degeneración vacuolar o hidrópica de la capa basal. Por lo tanto, el hallazgo histológico típico del líquen plano va a ser una dermatitis de interfase con una degeneración hidrópica o vacuolar de la capa basal. Esto no significa otra cosa más que hay un infiltrado inflamatorio muy intenso a nivel de la interfase dermoepidérmica que hace que las células basales se hinchen con vacuolas. Bien, esas células basales, aparte, adoptan una morfología puntiaguda, que es lo que se denomina papilas dermoepidérmicas en dientes de sierra. Debido a esta intensa inflamación, ocasionalmente alguna célula basal sufre un proceso de apoptosis, produciendo lo que se denomina cuerpo apoptótico de Chibat, que es un hallazgo histológico también típico del líquen plano. El resto de alteraciones histológicas de la epidermis del líquen plano son secundarias a este proceso inflamatorio y van a determinarse de manera muy sencilla por un engrosamiento global de todas las capas de la epidermis, es decir, va a haber una acantosis, engrosamiento del estrato espinoso, va a haber una hipergranulosis, un aumento de la capa granulosa, a diferencia de la psoriasis, va a haber en el líquen plano un engrosamiento de la capa córnea, como la psoriasis, pero a diferencia de la psoriasis, este engrosamiento de la capa córnea no va a tener núcleos en sus células, es decir, va a ser una hiperkeratosis no paraqueratósica, por tanto una hiperkeratosis que se denomina ortoqueratósica. Por tanto, en el líquen plano vamos a encontrar una dermatitis de interfase con degeneración hidrópica o vacuolar de la capa basal, con papilas en dientes de sierra, con cuerpos apoptóticos de Chibat y un engrosamiento de todas las capas de la epidermis, es decir, acantosis, hipergranulosis y una hiperkeratosis que es ortoqueratósica. Vamos a proceder al estudio por separado de cada entidad, líquen plano y psoriasis, de manera un poco más detallada, ya que son estas las enfermedades eritematoescamativas más preguntadas y más rentables. Empezamos por el líquen plano. El líquen plano, ya hemos dicho que se caracteriza clínicamente por la aparición de pápulas pruriginosas, es una patología que pica mucho, pápulas pruriginosas en zonas de flexión. Se describen las pápulas como pápulas planas poligonales pruriginosas, la regla de las 4 P's, pápulas planas poligonales pruriginosas. Estas pápulas, al acercarse y mirarlo detenidamente, se ve que tienen unas estrías blanquecinas en su superficie, que son las llamadas estrías de Wickham. Por tanto, las pápulas del líquen plano podrán asociarse a estrías de Wickham en su superficie. Bien, es característico del líquen plano la afectación mucosa. Ya hemos comentado en forma lo más frecuente de un reticulado blanquecino en mucosas, pero también la posibilidad de aparición de otras diferentes formas y variantes en mucosas, como es el líquen erosivo oral. En lo que respecta a las asociaciones del líquen plano, tenéis que conocer que es muy típica la asociación
con el virus de la hepatitis C. Y en muchos pacientes puede ser la forma de debut, un líquen plano severo, un líquen plano resistente a tratamientos, normalmente la forma erosiva, la forma en que se diagnostique un virus de la hepatitis C, y se aconseja descartar esta infección mediante serología en los pacientes con líquen plano. Bien, hay una serie de variantes de líquen plano muy específicas, de las cuales digamos que la variante más frecuente es el líquen plano que estamos comentando, que es la variante papular, pero que luego hay otras muchas variantes que no son, digamos, importantes, excepto dos de ellas que os voy a comentar. Una sería la variante clínica de líquen plano conocida como líquen plano hipertrófico. Se caracteriza por lesiones de mayor tamaño, por pápulas verrucosas de predominio en miembros inferiores, en las piernas, sobre todo en los tobillos, y se cree que es secundario al rascado intenso de estas lesiones por los pacientes. Variante clínica de líquen plano hipertrófico con localización en las piernas y lesiones de mayor tamaño. La otra forma clínica que os quiero comentar es la variante de líquen plano pilar o folicular. El líquen plano pilar o folicular es una forma de afectación del líquen plano del cuero cabelludo, de los folículos pilosos, y es esta variante de líquen plano la que puede producir y determinar una destrucción irreversible del folículo piloso, es decir, es causa de alopecia cicatricial, y como tal la vamos a incluir entre las causas de alopecia cicatricial. Por tanto, recordar, el líquen plano pilar, a diferencia de la psoriasis, es causa de alopecia cicatricial. Bien, ya en lo referente al tratamiento del líquen plano, se puede englobar con el resumen de tratamiento de las dermatosis inflamatorias: corticoide tópico más menos corticoide oral, formas leves, corticoide tópico, y clínica, tratamiento de la clínica, es decir, si hay picor, antihistamínicos orales, y si la forma es más severa o más extensa, se hacen ciclos cortos de corticoides sistémicos, a diferencia de la psoriasis, que están contraindicados. En caso de no responder a estos ciclos de corticoides, ya se pasarían a otros tratamientos, como puede ser el acitretino, la ciclosporina o la fototerapia. Bien, vamos a comentar la psoriasis un poco más en profundidad. La psoriasis es una enfermedad bastante frecuente, afecta al 2% de la población. Tiene una herencia poligénica que se asocia al HLA-CW6. La regla mnemotécnica sería, en vez de psoriasis, psoriasis, para acordarse de este tipo de HLA. Es una patología que no tiene predominio de sexo, afecta igual a hombres y a mujeres. Y como hemos dicho antes, no suele afectar a mucosas, no suele picar, y al no afectar a mucosas, no suele producir úlceras orales ni genitales, como otras enfermedades de origen reumatológico como el lupus eritematoso sistémico. Dentro de los desencadenantes de psoriasis tenemos las infecciones, determinados fármacos, el estrés, que es el desencadenante más frecuente, el frío y la sequedad, y los traumatismos. En general, os tiene que sonar a desencadenante de psoriasis todo lo que os suene al invierno, con el frío, la sequedad, el estrés, la toma de más fármacos por mayores infecciones. Y el tema de los traumatismos es curioso porque al tener un paciente psoriasis, si se hace un arañazo o si se da un traumatismo en una región de la piel, como puede ser una cicatriz de una cirugía, es curioso porque a los pocos días o semanas ese paciente desarrolla lesiones de psoriasis sobre ese área de traumatismo, es decir, que el traumatismo es un desencadenante de que aparezca esa dermatosis sobre las áreas donde se ha golpeado o se ha hecho la cicatriz. Bien, pues este fenómeno de aparición de una dermatosis sobre áreas de traumatismo se llama fenómeno de Keffner y va a ser común a todas las enfermedades eritematodermatóticas, al igual que en otro grupo de enfermedades que puede aparecer, como pueden ser las verrugas, el vitilio o el síndrome de Sweet, pero es característico de las enfermedades eritematodermatóticas. Bien, respecto a los factores que tienden a mejorar la psoriasis, encontramos sobre todo lo que os suene a verano: el calor, la humedad y la luz solar. El tema de la luz solar es muy importante porque la aplicación de radiación ultravioleta de manera controlada
es lo que se conoce como fototerapia y es un tratamiento muy eficaz para la psoriasis, que ahora vamos a comentar. Por tanto, no confundáis, la psoriasis mejora con el sol, no es una enfermedad fotosensible, sino todo lo contrario, mejora con el sol. Bien, continuando un poco con la psoriasis, vamos a hablar acerca de su clínica. La clínica de psoriasis se caracteriza predominantemente por placas eritemato-descamativas en zonas de extensión. Esto es la forma clínica más frecuente de psoriasis, que es la psoriasis en placas. Aparte hay otras formas que se consideran leves o leves moderadas. La primera de ellas sería la psoriasis en gotas. Se llama en gotas porque las lesiones que aparecen, que también son placas eritemato-descamativas, serían de menor tamaño, lesiones de menor tamaño que semejan las gotas de líquido, de aparición en el tronco de un paciente que suele ser un paciente en edad infantil o en la adolescencia. Y es característico que previo a la aparición de este brote el paciente haya tenido una faringitis por Streptococcus pyogenes, es decir, es característico el antecedente epidemiológico en el examen de una faringitis estreptocócica y a las 2 o 3 semanas la aparición más o menos abrupta de múltiples placas eritemato-descamativas circulares de pequeño tamaño en el tronco de un niño. Este es el cuadro clínico típico de una psoriasis en gotas. Se dice que es la forma clínica de mejor pronóstico de psoriasis porque muchos de estos pacientes se curan de este brote de psoriasis en gotas y ya luego no desarrollan una psoriasis en placas. Bien. La otra forma que comentábamos como leve moderada sería la psoriasis invertida y se denomina así a la aparición de placas eritematosas en zonas de flexión, que no es lo típico de la psoriasis, sino que sería justo la forma invertida a la forma clásica de psoriasis en placas, y es por ello que se llama psoriasis invertida. Esta entidad suele aparecer en pacientes ya diagnosticados de psoriasis en placas, por lo que es sencillo hacer su diagnóstico. Psoriasis invertida, otra forma leve y moderada. Bien, vamos a reconocer también dos formas severas de psoriasis. La primera de ellas sería la eritrodermia psoriásica. La eritrodermia psoriásica se caracteriza por la aparición de eritema y descamación en más del 90% de la superficie corporal en un paciente con diagnóstico de psoriasis. El concepto de eritrodermia es un síndrome multietiológico que puede tener un origen tanto en psoriasis, tanto eczematoso, tanto neoplásico como el síndrome de Sézary, también puede tener un origen farmacológico, ser una toxicodermia, etc. Y se caracteriza por la aparición, ya hemos dicho, de eritema y descamación en más del 90% de la superficie corporal. Tiene distintos grados de gravedad, pero normalmente es una entidad severa, una entidad grave, que el paciente presenta fiebre con leucocitosis, afectación del estado general, y es una forma clínica que va a requerir un ingreso hospitalario con un tratamiento sistémico que haga efecto, digamos, en el menor tiempo posible, la eritrodermia psoriásica. De manera análoga, otro cuadro también severo que produce fiebre con leucocitosis, postración, afectación de estado general, es la pustulosis generalizada psoriásica. Es la aparición de eritema salpicado por múltiples micropústulas a lo largo de toda la superficie corporal. También es una entidad asociada a la psoriasis que se considera como severa, requiriendo ingreso y tratamiento sistémico que haga efecto rápido en el paciente. Continuando con la clínica de la psoriasis, tenéis que recordar que la psoriasis es una entidad que puede asociar otros dos tipos de afectación aparte de la propiamente cutánea. El primero de ellos es la afectación articular. Hay un subgrupo de pacientes, estimado entre el 5 y el 10% de los que tienen psoriasis cutánea, que asocia un determinado tipo de afectación articular muy específico, que se engloba en lo conocido como artropatía psoriásica, que es una entidad bien conocida que se explicará en reumatología y que es una afectación que puede alterar la calidad de vida de los pacientes. Suele asociarse a formas extensas o formas severas de psoriasis y es lo que puede terminar una afectación muy importante de la calidad de vida de estos pacientes. El otro tipo de afectación
frecuente en la psoriasis es la afectación de las uñas, la onicopatía. Y como estamos estudiando todo de cara al examen, vamos a diferenciar entre la forma más frecuente de onicopatía psoriásica y la forma más típica o característica de onicopatía psoriásica. Bien, la forma más frecuente de onicopatía psoriásica, por si os preguntaran, es lo que se conoce como piqueteado de la lámina ungueal o pitting de la lámina ungueal. Se caracteriza por la aparición de depresiones puntiformes sobre las láminas ungueales, como si te hubieran golpeado con un alfiler en todas las uñas. Esto es la manifestación ungueal más frecuente en los pacientes con psoriasis. Bien, sin embargo, la afectación más típica, la más específica de pacientes con psoriasis, sería lo que se conoce como hiperkeratosis subungueal distal con onicolisis. Es decir, que hay un engrosamiento del estrato córneo a nivel de la zona distal de debajo de la lámina ungueal hasta que determina su ruptura y se rompe la zona distal de la uña, hiperkeratosis subungueal distal con onicolisis, la manifestación ungueal más específica, más típica de la psoriasis. Vamos a finalizar la psoriasis con el tratamiento de la psoriasis, que es una parte de su manejo que está en constante desarrollo y en el cual últimamente ha habido novedades importantes. Globalmente vamos a decir que el tratamiento de la psoriasis se divide en un tratamiento tópico y un tratamiento sistémico. La mayor parte de pacientes se van a controlar con un tratamiento tópico, pero de cara al examen lo que más nos va a interesar es la parte de tratamiento sistémico. Bien, el tratamiento tópico que se va a aplicar en todos los pacientes que tengan lesiones, aparte de medidas generales como los emolientes, que es sinónimo de hidratantes, y los queratolíticos, que son sustancias que ayudan a mejorar el aspecto estético de las lesiones, la base del tratamiento tópico van a ser los antiinflamatorios tópicos por excelencia usados en dermatología, es decir, los corticoides tópicos. Son los fármacos más utilizados. Corticoides tópicos hay de diversas potencias. Tenéis que recordar que el efecto adverso más frecuente de los corticoides tópicos es la atrofia cutánea y que potencialmente se pueden producir efectos adversos sistémicos como el Cushing iatrógeno por absorción sistémica de altas cantidades y zonas de extensión muy amplias de aplicación de corticoide tópico. Por tanto, hay que tener precaución con estos tratamientos, intentar no aplicarlos de manera continuada, sino aplicarlos en ciclos de tiempo limitados. Bien, aparte de los corticoides tópicos, tenemos otro grupo farmacológico eficaz en el tratamiento tópico de la psoriasis, que son los derivados de la vitamina D tópicos, el calcipotriol y el tacalcitol. Recordad que estos fármacos son fármacos tópicos, fármacos en cremas. No existen vía oral, no existe calcipotriol vía oral. El derivado de la vitamina D vía oral sería la vitamina D, no el calcipotriol vía oral. Por tanto, estos fármacos son solo fármacos tópicos, calcipotriol y tacalcitol. Aparte, se pueden utilizar otro grupo de fármacos tópicos como son los retinoides tópicos, el tazaroteno, cuyo uso principal es en el acné y en la psoriasis. Se ha visto que no es tan eficaz como otras medidas tópicas, pero puede ser útil en determinados tipos de pacientes. En resumen, el tratamiento tópico se aplicaría a todos los pacientes que tengan lesiones y básicamente consiste en la aplicación de corticoides tópicos. Últimamente va muy bien la aplicación de corticoides tópicos en asociación al calcipotriol, que se ha comercializado en forma de una crema y es actualmente uno de los tratamientos de elección de las formas leves de psoriasis, tratamiento tópico con asociación de corticoide tópico y de calcipotriol tópico. Bien, luego tendríamos el tratamiento sistémico de la psoriasis. Un poco entre medias de tratamiento tópico y tratamiento sistémico de psoriasis estaría la aplicación de radiación ultravioleta con fines terapéuticos, lo que se conoce como fototerapia. Recordad que la psoriasis mejora con el sol y esta medida se ha utilizado para mejorar las lesiones de los pacientes. Por tanto, la fototerapia va a ser un tratamiento eficaz para los pacientes con psoriasis. Diferenciamos dos tipos de fototerapia.
la fototerapia de ultravioleta B de banda estrecha y la fototerapia que se denomina terapia PUVA, que es la asociación de un fotosensibilizante, un soraleno, y luego la exposición solar a la radiación ultravioleta A, la exposición en una máquina de radiación ultravioleta A. La fototerapia puede ser un tratamiento muy polivalente que sirva para formas leves, para formas moderadas o para formas más extensas. La idea es que la ultravioleta B de banda estrecha sería el tratamiento indicado en formas leves moderadas y la terapia PUVA sería el tratamiento indicado en formas más extensas. Realmente el tratamiento sistémico de la psoriasis, aunque ha habido bastantes novedades, se sigue restringiendo su manejo diferencial a los 3 fármacos clásicos, los retinoides orales, el metotrexate o la ciclosporina. Recordad que los corticoides orales están totalmente contraindicados en el tratamiento de la psoriasis por el efecto rebote que producen. Por lo tanto, ante un paciente vamos a diferenciar el manejo entre retinoides orales, metotrexate o ciclosporina. ¿Cuándo vamos a indicar un tratamiento sistémico? Pues bien, de manera muy resumida, y aunque esto varía según los protocolos, en general se considera que son indicaciones de tratamiento sistémicos las 3 siguientes que os voy a comentar. La primera de ellas sería el fracaso del tratamiento tópico. Es evidente, si no ha funcionado el tratamiento tópico, habrá que dar un tratamiento sistémico. Bien, la segunda de ellas sería que se tenga una psoriasis en placas, que es la forma más frecuente de psoriasis, pero que sea muy extensa, una forma que se considere que afecte a más del 25% de la superficie corporal, estará indicado a introducir un tratamiento sistémico. Y la tercera indicación de tratamiento sistémico en la psoriasis sería que nos presentemos ante una forma de las que hemos denominado severas o urgentes de psoriasis, una eritrodermia o una pustulosis psoriásica. Eso sería una indicación de tratamiento sistémico y de un tratamiento sistémico que haga efecto relativamente rápido para mejorar al paciente rápido y no poner en riesgo su vida con otros tratamientos de más lenta acción. Bien, entonces, para diferenciar entre el manejo de cada uno de los 3 fármacos sistémicos importantes en la psoriasis, vamos a analizar cada uno de ellos por separado. En primer lugar, los retinoides orales, el acitretino, son fármacos muy buenos para el tratamiento de la psoriasis en placas crónicas, extensas, que requieren un tratamiento sistémico. Es un fármaco que requiere un tiempo para hacer efecto, no tiene un efecto rápido. Y es un fármaco que tiene principalmente 2 efectos adversos. El primero de ellos es la hepatotoxicidad. Son fármacos hepatotóxicos. Pero el efecto adverso más importante que limita su uso en las condiciones que os voy a comentar es su teratogenia. Son fármacos tremendamente teratogénicos. Y el problema de ello es que son fármacos que, además de ser teratogénicos, son muy lipofílicos, y al ser lipofílicos se acumulan en la grasa. Todo lo que se acumule en la grasa, en el organismo, tarda mucho en ser eliminado. Todo fármaco que sea muy lipofílico tarda mucho en ser posteriormente eliminado del organismo. Quiero decir con esto que al administrar acitretino a una mujer en edad fértil va a haber que darle anticoncepción durante el tratamiento para evitar su embarazo, pero una vez que suspenda el tratamiento, esa paciente todavía va a seguir teniendo acitretino en su organismo, porque va a estar acumulado en la grasa hasta un tiempo después, y va a ser necesario darle anticoncepción durante este periodo de tiempo posterior a finalizar el tratamiento. Y este periodo es muy importante. Tarda en eliminarse completamente del organismo alrededor de 2 años. Por tanto, a una paciente mujer en edad fértil que le queramos dar acitretino, va a haber que darle anticoncepción durante el tratamiento y luego durante 2 años después de haber finalizado el tratamiento. Esto es demasiado tiempo, y no es que el acitretino vaya a estar contraindicado en mujeres en edad fértil, pero se va a desaconsejar porque es mucho tiempo de dar anticoncepción en estas pacientes. Por tanto, el acitretino va a ser un fármaco muy bueno en pacientes varones con psoriasis en placas extensas, mujeres mayores con psoriasis en placas extensas, pero no en pacientes mujeres en edad fértil, ni en las formas, digamos, urgentes de psoriasis, porque va a tardar en hacer efecto. Bueno, el segundo fármaco que vamos a comentar es el metotrexate. Metotrexate os tiene que sonar
de cara al examen, sobre todo al tratamiento de la artritis reumatoide. Bueno, pues lo puedes relacionar como tal, y es que va a ser el tratamiento de elección de las formas sistémicas de psoriasis, es decir, las formas que cumplen indicación de tratamiento sistémico y que asocian artropatía, porque digamos que vamos a cubrir las dos afectaciones con el mismo fármaco, a matar dos pájaros de un tiro. Metotrexate mejora tanto la piel como la afectación articular. Es un fármaco que también es hepatotóxico, produce fibrosis hepática y también digamos que tarda tiempo en hacer efecto. Es un fármaco que también es teratógeno, pero a diferencia del acitretino se elimina mucho antes del organismo, tarda solamente 3 meses en eliminarse, por lo tanto en mujeres en edad fértil tendremos que dar anticoncepción durante el tratamiento, más luego los 3 meses posteriores a haber finalizado el tratamiento, con lo cual va a ser un tratamiento a tener en cuenta, no tan descabellado como podría ser el acitretino. Finalmente tenemos la ciclosporina. La ciclosporina os tiene que sonar a un tratamiento relativamente inocuo, no como el inmunosupresor del trasplante renal. En la psoriasis digamos que lo utilizamos a dosis mucho menores y aunque tiene sus efectos adversos, se puede utilizar sobre todo en ciclos cortos de tratamiento para aliviar brotes muy agudos de los pacientes o para tratar a mujeres en edad fértil. Tiene la ventaja respecto a los anteriores, primero, de que es el fármaco sistémico que más rápido hace efecto en los pacientes con psoriasis, efecto de acción muy rápido. Segundo, es el único de los fármacos que no es teratogénico y no es preciso dar anticonceptivos orales ni durante el tratamiento ni posteriormente, por tanto puede ser una opción interesante en mujeres en edad fértil. Y tercero, es un fármaco que en principio es menos hepatotóxico que el acitretino y que el metotrexate. A cambio de ello es un fármaco que sí que tiene una nefrotoxicidad a tener en cuenta y es por ello que en los pacientes se aconseja un control estricto de la tensión arterial y de la creatinina. Bien, por tanto, de manera resumida, en un paciente que acude por una eritrodermia, pustulosis, con un cuadro severo y urgente, un tratamiento muy bueno sería el ingreso con corticoides tópicos más de tratamiento sistémico la ciclosporina, porque es un fármaco que hace efecto muy rápido. Sin embargo, en un paciente que asocia afectación articular con una psoriasis en placas muy extensa, el tratamiento más adecuado sería, por ejemplo, el metotrexate, porque digamos que tratamos las dos vertientes de afectación de la enfermedad. En un paciente con psoriasis en placas extensas, si es un varón, un tratamiento muy bueno puede ser el acitretino, al igual que si es una mujer mayor, pero si es una mujer en edad fértil tenderemos más a tratarlo con metotrexate o ciclosporina o simplemente con fototerapia. Bien, ya para finalizar el tratamiento de la psoriasis, comentar simplemente de manera teórica la aparición del nuevo grupo de fármacos biológicos, que son los inhibidores del TNF-alfa, infliximab y etanercept, que están todavía en desarrollo y aunque ya se ha aprobado su indicación hay poca experiencia clínica y digamos que no van a ser de primera indicación en ningún paciente, sino que se utilizan como segundo o tercer escalón en pacientes que tienen contraindicación a otros fármacos o que han desarrollado efectos adversos a los fármacos clásicos de tratamiento de la psoriasis. Comentar como punto final que un fármaco biológico de reciente aparición, que era el efalizumab, indicado para la psoriasis, acaba de ser retirado del mercado por el aumento de la incidencia de leucoencefalopatías virales en estos pacientes. Vamos a comentar ahora algunas preguntas referentes al tema de las enfermedades eritematodeescamativas. Vamos a comenzar por la pregunta 131 del test. Nos comentan un varón de 17 años que presenta en el transcurso de 2 o 3 días múltiples placas eritematosas circulares de pequeño tamaño, con descamación blanquecina, distribuidas por el tronco y extremidades. Como antecedente, la madre refiere un cuadro de faringitis hace 2 semanas que ha sido tratado con amoxicilina clavulánico. Nos pregunta acerca del diagnóstico. Bien, esta es la típica presentación clínica de una psoriasis en gotas o psoriasis gutata, que es la opción número 4, que es la opción verdadera. Recordar, por ejemplo, como diagnósticos diferenciales,
En la opción 1, la sífilis secundaria, tendríamos que pensar en ella ante el antecedente de una relación sexual de riesgo, el antecedente de una úlcera genital previa no tratada y sobre todo en lo referente a la morfología del exantema. Es típico que la sífilis secundaria produzca afectación de palmas y plantas, al contrario que la psoriasis en gotas. En lo referente a la opción 2, no parece esta entidad una pityriasis rosada de Gibert, porque la pityriasis rosada de Gibert suele tener una lesión previa de mayor tamaño a todas las demás, que es lo que se denomina medallón heráldico. Y es más, luego el resto de lesiones suele tener una distribución siguiendo las líneas de tensión de la piel, cosa que no nos describen en el caso clínico. El resto de las opciones, digamos que son entidades que tampoco tenéis que conocer, la pityriasis lequenoide y una toxicodermia de tipo exantema morbidiforme tiene una distribución totalmente distinta a la que nos cuentan en el caso clínico. Por tanto, el diagnóstico sería la opción 4, psoriasis en gotas. La siguiente pregunta de este tema que vamos a realizar es la pregunta número 57 del test. La pregunta 57 del test nos presenta una niña que ha aparecido con múltiples placas eritemato-escamosas de pequeño tamaño distribuidas por el tronco, con una descamación nacarada al rascar. 2 semanas antes había tenido una faringoamigdalitis y nos pregunta acerca de la respuesta correcta. Bien, el diagnóstico es muy similar a la pregunta anterior, no podéis fallarlo, es un diagnóstico de una psoriasis en gotas con el típico antecedente de una faringitis, y en las respuestas la primera nos indica que probablemente tenga afectación articular. Bien, esto es falso, es una forma de buen pronóstico la psoriasis en gotas, probablemente no tenga afectación articular. La artropatía psoriásica se asocia a las formas más extensas y a las formas de peor pronóstico de psoriasis, por tanto probablemente no tenga afectación articular. 2. Las lesiones en mucosas son frecuentes. Esta opción también es falsa porque las lesiones en mucosas son muy infrecuentes, son prácticamente nulas en la psoriasis, por tanto vamos a decir que esta opción es completamente falsa. Las lesiones en mucosas son muy raras. La opción 3. No suelen existir factores desencadenantes. Bien, esto también es falso. De hecho, tenemos un factor desencadenante típico de la psoriasis en gotas, que es la faringoamigdalitis previa. Por tanto, esta opción también es falsa. La respuesta número 4 es la verdadera, y es que tiene muy buen pronóstico. La psoriasis en gotas es la forma de psoriasis que mejor pronóstico tiene, porque en muchos pacientes muchas veces es un brote autolimitado y luego no desarrollan ningún tipo de forma de psoriasis, ni psoriasis en placas, ni psoriasis pustulosa, ni erythrodermia psoriásica. La opción 5 dice que debe tratarse con terapéutica oral. Bueno, vamos a considerar esta opción como falsa porque en el caso que nos presentan de una niña con psoriasis en gotas probablemente sea suficiente el tratamiento tópico, no cumple criterio de tratamiento sistémico, por tanto probablemente solo con el tratamiento tópico sea suficiente. Por tanto, la pregunta 57, la opción correcta es la opción número 4. En la pregunta número 58 nos describen una mujer joven, en edad fértil, de 31 años, con una psoriasis en placas extensa, afectando a más de un 40% de la superficie corporal total. Nos comentan que ni el tratamiento con medicación tópica ni la terapia PUVA, que es una forma de fototerapia, han conseguido controlar la enfermedad. Nos preguntan acerca de la falsa. Bien, estamos ante una mujer en edad fértil con una psoriasis que cumple criterios de tratamiento sistémico, porque afecta a más del 25% de la superficie corporal y porque además no ha respondido al tratamiento tópico. Vamos a ver las opciones y a buscar la falsa. La 1, el acitretino no debe emplearse sin acompañarse simultáneamente de anticoncepción debido a su prolongada teratogenicida. Esto es completamente correcto. Es por ello que se desaconseja el uso de acitretino en mujeres en edad fértil por la necesidad de tratar a estas pacientes con largos periodos de tiempo de anticonceptivos orales. La opción 2 dice que en estos casos la isotretinoína oral
es igual de efectiva que el acitretino. Esta es la opción falsa. La isotretinoína oral en la psoriasis no tiene ninguna aplicación. Es un retinoide oral, pero de mucha menor potencia que el acitretino, que no es eficaz en las placas de psoriasis. Tenéis que recordar la isotretinoína como el fármaco indicado en formas graves de acné, que ya veremos en su tema, pero no en el tema de la psoriasis, que el indicado es el acitretino. Por tanto, esta es la opción falsa, la opción número 2. La opción 3 comenta que el metotrexate puede ser una buena opción terapéutica si la función hepática de la paciente es normal. Esto es correcto, el metotrexate requiere un periodo de anticoncepción mucho menor, mucho más razonable, 3 meses, y puede ser una opción buena en pacientes también en edad fértil, mujeres en edad fértil. La 4 comenta que la ciclosporina será el fármaco que más rápidamente consiga el control del brote. Esto es correcto y es muy importante. Ante un paciente en una forma muy urgente que requiere un tratamiento que haga efecto rápido, ese tratamiento indicado será la ciclosporina, que es el tratamiento que más rápidamente controla el brote. Finalmente, la opción 5 comenta que el metotrexate obliga a mantener los anticonceptivos hasta 12 semanas, es decir, 3 meses, después de terminar el tratamiento. Esto es correcto, ya lo hemos comentado. No os confundáis con el acitretino, que requiere un periodo de anticoncepción posterior de 2 años. En este caso es de 3 meses con el metotrexate. Por tanto, la respuesta en la pregunta número 58 sería la respuesta número 2. Bien, la pregunta 59 nos pide la falsa acerca del tratamiento de la psoriasis. En primer lugar, comentan que los ultravioleta B se usan en el tratamiento de la psoriasis en gotas. Correcto, se pueden usar los ultravioleta B de banda estrecha, es la forma de fototerapia que se utilizaba para algunas formas leves moderadas de psoriasis, como puede ser una psoriasis en gotas. La opción 2 comenta que el calcipotriol es un fármaco por vía oral para el tratamiento de la psoriasis extensa. Falso. Esto no podéis caer en ello. El calcipotriol es un fármaco tópico, no es un fármaco vía oral, es una crema, no se utiliza vía oral porque no existe. Por tanto, el calcipotriol es un fármaco tópico y la opción 2 va a ser la opción falsa. La opción 3 comenta acerca de los preparados de ditranol, que son irritantes y tiñen la piel. Esto es correcto y es la razón por la cual se están dejando de utilizar. La opción 4 comenta que cuando se alcanza una dosis acumulada de metotrexate oral está indicado realizar una biopsia hepática. Esto es correcto. Clásicamente se ha tenido el dintel a partir del 1,5 gramos de metotrexate acumulado en el organismo para la realización de biopsia hepática. Hoy día se está experimentando con una determinación analítica para ver el grado de afectación hepática, que sería la determinación de procolágeno tipo 3, que puede evitar la biopsia hepática en pacientes en tratamiento crónico con metotrexate. Esto todavía está en experimentación. Y la última opción sería, referiría a que la protección ocular durante la exposición a ultravioleta A también se recomienda 24 horas después del tratamiento. Bien, esto es correcto, es algo muy específico, y es que al dar la terapia con radiación ultravioleta A, la terapia UVA en la psoriasis, previamente se administra un fotosensibilizante, que es el soraleno, y este fotosensibilizante puede acumularse en el cristalino y luego con la exposición solar dar lugar a cataratas, y la razón es que hay que esperar esas 24 horas a que el soraleno se elimine completamente del organismo para poder recibir radiación ultravioleta artificial. Por tanto, la opción falsa, la que hay que contestar en esta pregunta, es la opción número 2. Bien, la pregunta número 60 nos presenta una mujer de 18 años, modelo de profesión, con antecedentes de psoriasis, y nos cuenta que desde hace 2 meses tiene lesiones de psoriasis eritematoso-descamativas distribuidas por la práctica totalidad de la superficie corporal. Encima ha sido tratada con corticoides tópicos sin aparente mejora. Por tanto, es una mujer que tiene una psoriasis extensa, que está en edad fértil, que cumple de sobra criterios de tratamiento sistémico, es decir, tiene lesiones
en más del 25% de la superficie corporal y encima no ha respondido a tratamiento tópico. Y nos pide la opción terapéutica más adecuada. En la opción 1 dice que pautaría isotretinoína oral en dosis de 2 miligramos de kilo de peso. Bien, esto es totalmente falso. Ya hemos comentado que la isotretinoína no tiene eficacia en el tratamiento de la psoriasis, por lo tanto no la vamos a utilizar. La opción 2 dice que recomendaría el tratamiento con ciclosporina vigilando estrechamente la presión arterial. Esta opción suena muy bien y de hecho es la opción correcta, porque en una chica en edad fértil el tratamiento, uno de los tratamientos más indicados sería la ciclosporina porque no requiere anticoncepción. En segundo lugar sería el metotrexate porque el periodo de anticoncepción es muy razonable después del tratamiento, son solo 3 meses. Y además en esta opción cuida mucho de afirmar que vigilarías estrechamente los efectos adversos de la ciclosporina, principalmente la nefrotoxicidad, vigilando la tensión arterial. Por tanto, esta opción suena muy bien y es la opción correcta. Recomendarías el tratamiento con ciclosporina, vigilando sus efectos adversos nefrotóxicos, es decir, la tensión arterial. Bien, la opción 3 diría que probarías el uso de calcipotriol oral vigilando el desarrollo de hipercalcemia. Nuevamente, no caigáis el calcipotriol oral, no existe, es un fármaco tópico, por tanto, nunca lo vamos a dar. La opción 4 dice que continuarías otros 2 meses con tratamiento corticoideo tópico. Bueno, no hay ninguna razón, si la paciente no ha respondido a ese tratamiento corticoideo tópico, alargar 2 meses más este tratamiento. Y la 5 diría que pasarías a la administración de corticoides orales. No caigáis tampoco, totalmente falso, en una psoriasis está contraindicado el tratamiento con corticoides orales. Por tanto, la opción correcta en esta pregunta número 60 sería la opción número 2. En la pregunta 61 del test nos comenta una mujer de 30 años que presenta una erupción desde hace 10 días, eritemato escamosa, fundamentalmente en el tronco, pero no le produce síntomas. Estamos en el tema de enfermedades eritemato-descamativas. A la exploración comentan que las lesiones siguen una distribución de las líneas de tensión de la piel, siendo una de mayor tamaño que el resto. Bien, esto en principio no nos tiene que sonar a psoriasis, sino que es otra enfermedad eritemato-descamativa que no hemos comentado, que tiene un curso muy típico, que es exactamente el que veis en la pregunta. Es la pitiriasis rosada de Guibert. Es una erupción eritemato-descamativa que consiste en la aparición de una lesión de mayor tamaño que las demás, llamada medallón heráldico, y posteriormente la aparición de múltiples lesiones ovoideas eritemato-descamativas que característicamente siguen las líneas de tensión de la piel, adoptando una distribución característica en árbol de Navidad. Se ha relacionado etiológicamente esta entidad con el herpes virus humano tipo 7, y esta entidad lo que tenéis que conocer es que es un cuadro absolutamente banal, es decir, no tiene importancia y en alrededor de entre 6 y 8 semanas desaparece espontáneamente sin requerir ningún tratamiento ni dejar ningún tipo de lesión residual. Entonces nos preguntan cuál es la opción falsa. La primera opción dice que las recurrencias de este cuadro son raras. Esta afirmación es verdadera, es decir, se suele tener esta entidad en caso de padecerla una vez en la vida y se ha visto que son muy raras, excepcionales, las recurrencias de una pitiriasis rosada de Guibert, a diferencia, por ejemplo, de los brotes de una psoriasis en gotas, que suelen ser episodios que se repiten. La segunda opción dice que se cree que está producido por un virus. Esto es correcto, efectivamente hemos comentado, se relaciona etiológicamente con el herpes virus humano tipo 7. La tercera opción dice que el tratamiento de elección es la prednisona oral. Bien, esto es absolutamente falso, no requiere ningún tratamiento y en caso de poner algún tratamiento sería algún tratamiento tópico, sintomático, o en todo caso un tratamiento para el picor si es que lo produce, en forma de antihistamínicos orales, pero en ningún caso vamos a poner un tratamiento potente como sería la prednisona oral. Fijaros que si dudáis del diagnóstico en esta pregunta, con una psoriasis, también sería la falsa la opción 3, con toda seguridad, es decir, nunca vamos a poner corticoides orales, prednisona oral a una psoriasis, es una regla de oro, están totalmente contraindicados los corticoides orales. Bien, en caso de la pregunta, la opción 4,
dice que las lesiones pueden salir durante 6 o 8 semanas, esto es correcto, suele tener una duración de 2 meses y es a partir de entonces cuando el cuadro remite. Y la opción 5, que también es verdadera, las lesiones van a curar sin dejar cicatriz ni ninguna alteración de la pigmentación. Por tanto, en la pregunta 61, el diagnóstico es una pitiriasis rosada de Guibert y la opción falsa es la 3, porque no requiere ningún tratamiento. La pregunta 62 nos habla acerca de una mujer mayor de 70 años que desde hace varios meses tiene unas lesiones en la vulva que le pican, es decir, le produce picor, que es un síntoma que no es en absoluto típico de la psoriasis. Bien, desde hace 2 meses además presenta unas lesiones papulosas violáceas que también le pican en superficies de extensión de miembros y en tronco, es decir, es una paciente que tiene unas lesiones papulosas violáceas junto con lesiones mucosas en la vulva blanquecinas, todo con mucho picor. Esta entidad es un líquen plano, asociando lesiones cutáneas y lesiones de mucosas. Acordaros que no es nada frecuente en la psoriasis, todo lo contrario, es excepcional que afecte a mucosas, al contrario que el líquen plano, en que la afectación mucosa es muy frecuente, incluso 2/3 partes de los pacientes asocian afectación mucosa. En esta pregunta nos piden la respuesta correcta. La opción 1 dice que es recomendable la extirpación de las lesiones mucosas. Bien, esto es falso, es incorrecto. Cuando una paciente o un paciente tiene lesiones mucosas está indicado tratarle, no extirpárselas. Vamos a intentar primero tratar esas lesiones mucosas. Habitualmente el tratamiento se realiza con corticoides tópicos. Por tanto, esta opción es falsa. La opción 2 dice que se debe solicitar una serología luética. Bien, esta opción también no tiene por qué ser así, por tanto vamos a decir que es falsa. Si pusiera que se debe solicitar una serología para virus de la hepatitis C, sería correcta por la frecuente asociación del líquen plano y el virus de la hepatitis C, pero en este caso no hay por qué pedir una serología para la sífilis, porque no existe ningún dato que nos haga pensar en una sífilis en la pregunta. Por tanto, la opción 2 también es falsa. La opción 3, el presente caso puede requerir corticoides orales. Bien, esta opción es la verdadera. Ya sabéis que además de que nos dicen puede, que es una palabra que nos abre mucho el abanico y la mayor parte de las veces que nos hablen en una opción de que puede ser algo será verdadera, en este caso además es completamente cierto que este caso con afectación mucosa y un caso ya de varios meses de evolución, es cierto que probablemente requiera corticoides orales. Por tanto, esa va a ser la opción verdadera. Recordar que en el líquen plano, a diferencia de la psoriasis, podíamos utilizar en el tratamiento corticoides orales, cosa que va a estar totalmente contraindicada en el tratamiento de una psoriasis. Bien, la opción 4 dice que la resolución del cuadro se produce en 1 año. Esto es falso, no tiene por qué ser así, depende de cuándo trates a la paciente y depende de la evolución que tenga en sí la enfermedad, que muchas veces no es predecible, por tanto esa opción es falsa. Y la opción 5 dice que la degeneración tumoral es más frecuente en las lesiones cutáneas. Bien, esto es falso porque la degeneración tumoral es más frecuente en las lesiones mucosas del líquen plano, sobre todo los líquen plano erosivos de la boca tienen un riesgo más elevado que las lesiones crónicas de la piel en degenerar en un carcinoma, que será un carcinoma espinocelular. Por tanto, en esta pregunta número 62, la opción correcta es la opción 3. La pregunta 63 nos comenta una mujer joven de 27 años que presenta en el tercio posterior de la mucosa geniana un fino reticulado blanquecino que le ocasiona molestias esporádicas y además presenta una pápula violácea que le pica en las superficies de flexión de las extremidades. Bien, este caso clínico nos tiene que orientar a un diagnóstico de líquen plano, ya que tiene las típicas lesiones cutáneas en forma de pápulas violáceas que pican en zonas de flexión y además asocia la forma de afectación mucosa más frecuente del líquen plano, que es el reticulado blanquecino. Bien, nos piden la opción falsa en relación al líquen plano. La primera opción dice que la afectación mucosa es frecuente. Esto es completamente correcto, ya que hemos dicho que hasta en 2/3 partes de los pacientes diagnosticados con líquen plano podemos encontrar afectación mucosa. En la opción 2 comentan que pueden afectarse en un 10% de los casos las uñas. Esta opción también es correcta. Puede haber
una afectación ungueal que, a pesar de ser mucho menos frecuente que en la psoriasis, lo podemos encontrar hasta en 1 de cada 10 pacientes. Una afectación ungueal muy típica del líquen plano es el conocido como pterygium ungueal. Recordar que, a diferencia del líquen plano, la psoriasis va a afectar a las uñas de manera mucho más frecuente. Se dice, dependiendo de las series, que hasta un 60 o 70% de los pacientes con psoriasis tienen algún tipo de afectación ungueal. Bien, en la pregunta, la opción 3 dice que se trata con corticoides. Esto es correcto acerca del líquen plano. El líquen plano puede tratarse tanto con corticoides tópicos como con corticoides orales, por tanto esa opción es verdadera. La opción 4 comenta que los retinoides no se muestran eficaces en este proceso. Bien, esta opción es la falsa, porque hay un retinoide oral, que es el acitretino, que sí que se puede mostrar eficaz en casos muy resistentes de líquen plano y, de hecho, puede tener algún uso en su tratamiento. Por tanto, esta opción sería la falsa. Sí que se pueden utilizar los retinoides orales en caso de líquen plano que sean resistentes a otros tratamientos, como sean los corticoides orales. Por tanto, recordar que el acitretino, que es un fármaco muy utilizado en el tratamiento sistémico de la psoriasis, también puede emplearse y mejora determinados casos de líquen plano. Por tanto, esta opción 4 sería la falsa. Y bien, en la opción 5 dice que debe solicitarse una serología hepática. Esto es correcto, recordar por la frecuente asociación del líquen plano y el virus de la hepatitis C. Por tanto, en esta pregunta número 63, la opción falsa sería la opción 4. En la pregunta 107 del test nos preguntan que cuál es el hallazgo histológico de los que nos presentan que no vamos a encontrar en un líquen plano. Bien, los hallazgos histológicos de las biopsias cutáneas quizás es una de las partes más áridas y aburridas de la dermatología para el examen, pero con una serie de conceptos que tengamos claros vamos a poder contestar con acierto la mayoría de las preguntas. Nos presentan 5 hallazgos histológicos del líquen plano. Son los cuerpos de Chibat, la acantosis, la hiperkeratosis ortoqueratósica, la dermatitis de interfase con degeneración hidrópica de la basal y la hipogranulosis. Bien, recordar que el líquen plano es una enfermedad eritemato-descamativa en la que la epidermis se va a engrosar. Y precisamente en el líquen plano, a diferencia de la psoriasis, vamos a ver un engrosamiento de todos los estratos de la epidermis, incluida la capa granulosa. Por tanto, la opción falsa va a ser la opción 5, que nos comenta que hay una hipogranulosis, disminución de la capa granulosa, porque el hallazgo histológico esperable en el líquen plano va a ser una hipergranulosis. Recordad que en el líquen plano se produce una inflamación a nivel de la unión dermoepidérmica, es el núcleo inflamatorio de la histología del líquen plano. Esta densidad de células inflamatorias en la unión dermoepidérmica es lo que se llama la dermatitis de interfase. Bien, las células de la capa basal como mecanismo de defensa se vacuolizan, se llenan de vacuolas, se hinchan como balones, y este mecanismo de defensa es lo que se llama la degeneración hidrópica o vacuolar de la capa basal. Por tanto, un hallazgo histológico típico del líquen plano va a ser la dermatitis de interfase con degeneración hidrópica o vacuolar de la capa basal, que es exactamente lo que nos pone en la opción 4. Eso es correcto. Bien, hemos dicho que en el líquen plano se van a engrosar todos los estratos de la epidermis, incluida, por supuesto, el estrato espinoso, y al engrosamiento del estrato espinoso se le va a llamar acantosis en la histología. Por tanto, la opción 2 también va a ser correcta, vamos a encontrar acantosis. El estrato córneo, el más superficial de todos, también va a estar engrosado, es decir, va a haber una hiperkeratosis. Y a diferencia de la psoriasis, en el líquen plano no vamos a encontrar núcleos en las células de este estrato córneo, es decir, no vamos a encontrar la alteración histológica denominada parakeratosis, que son núcleos en las células del estrato córneo. Por tanto, en el líquen plano veremos una hiperkeratosis no parakeratósica, y a este hallazgo se le va a denominar hiperkeratosis ortoqueratósica. Por tanto, la hiperkeratosis ortoqueratósica va a ser un hallazgo histológico
típico del líquen plano, como nos dicen en la opción 3, que también es correcta. Finalmente, en la opción 1 nos comentan los cuerpos de Chivati. Esto no es otra cosa que unos cuerpos apoptóticos que derivan de la muerte selectiva de determinadas células basales. Debido a la gran inflamación que se produce a nivel de la interfase dermopidérmica, hay algunas células que derivan en apoptosis y muerte celular. Y a estos cuerpos apoptóticos es lo que se llaman cuerpos de Chivati. También es un hallazgo histológico típico del líquen plano. Por tanto, en la pregunta 107, el único hallazgo que nos describen que no vamos a encontrar en un líquen plano es la disminución de la capa granulosa, la hipogranulosis, que es la opción número 5. En la pregunta 147 del tema 7 de los desgloses, es una pregunta difícil, y nos preguntan acerca de las manifestaciones clínicas del líquen plano y piden la falsa. La opción 1 dice distribución simétrica en zonas flexurales. Bien, esta opción es correcta. Recordad que en general las dermatosis inflamatorias suelen tener una distribución simétrica, tanto psoriasis, líquen plano como otras. Por tanto, esta primera parte de esa opción va a ser correcta. Y recordad que es típico del líquen plano que afecte a zonas de flexión, la cara anterior de muñecas, cara anterior de codos, a diferencia de la psoriasis, que es característico que afecte a zonas de extensión, como pueden ser los codos, las rodillas o las nalgas. Por tanto, esta primera opción va a ser correcta. Bien, la opción 2 dice que la mayoría de pacientes tienen picor. Esto también va a ser correcto. El líquen plano es una enfermedad muy pruriginosa, a diferencia de la psoriasis, en que los pacientes no suelen referir picor. La opción 3 comenta un dato muy específico y bastante difícil, y es que la variante anular del líquen plano se localiza con preferencia en el pene. Bien, esta opción es correcta. La variante anular es una variante rara del líquen plano en que las lesiones adoptan una morfología anular y es una forma de líquen plano que afecta característicamente a las mucosas, sobre todo a la mucosa genital. Por tanto, la opción sería verdadera, ya que dice que se localiza con preferencia en el pene. La opción 4 dice que la variante hipertrófica se localiza preferentemente en el cuero cabelludo. Esta va a ser la opción falsa. La variante hipertrófica es muy característica de las piernas, sobre todo de la zona de los tobillos, y se caracteriza por ser y aparecer, presentar lesiones muy engrosadas, lesiones hiperqueratósicas, lesiones muy hipertróficas, secundarias al rascado crónico de las lesiones. Por tanto, tenéis que recordar que esta variante hipertrófica se localiza con preferencia en las piernas. Hay, sin embargo, una variante de líquen plano que sí que es típico que se localice en el cuero cabelludo. Y es importante porque esta variante de líquen plano, que es el líquen plano pilar o líquen plano folicular, va a producir alopecia cicatricial, es decir, va a destruir el folículo piloso de manera irreversible y va a ocasionar unas placas alopécicas irreversibles, al contrario que la psoriasis, que no va a ser causa de alopecia cicatricial. Por tanto, ya os digo, esta opción número 4 es falsa porque la variante hipertrófica se localiza con preferencia en las piernas, no en el cuero cabelludo. Bien, y la opción 5, que también es verdadera, comenta que la afectación mucosa oral aparece en 2/3 partes de los pacientes. Esto es correcto. Recordad que en el líquen plano, a diferencia de la psoriasis, es muy frecuente la afectación mucosa. Por tanto, en la pregunta 147, la opción falsa sería la opción número 4. La pregunta 249 del tema 7 de los desgloses habla acerca de un paciente de 40 años que desde hace 3 meses tiene unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos, que le pican mucho, acompañadas de mucho picor. En el estudio histopatológico se demuestra una dermatitis de interfase con degeneración vacuolar de las células basales. Nos piden diagnóstico. Bien, esta pregunta no la podéis fallar, la podemos diagnosticar mediante la clínica, ya que es una clínica típica de líquen plano, con esas lesiones papulosas, violáceas en zonas
de flexión, típicamente en muñecas y en tobillos, y además nos dan un dato histológico característico del líquen plano, que es la dermatitis de interfase con degeneración hidrópica o vacuolar de la capa basal. Por tanto, no hay ninguna duda, la opción verdadera sería la opción número 4, el líquen plano. En la pregunta 135 del tema 7 de los desgloses nos comentan que cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de las crestas interpapilares que pueden fusionarse entre sí, hiperkeratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, estamos hablando de, y nos pide el diagnóstico, bien, es la histología típica de una psoriasis. Ya hemos comentado la histología del líquen plano. La psoriasis se produce en un aumento del crecimiento celular, una aceleración de ese crecimiento, y las células crecen y se desplazan de manera muy rápida desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Y esto va a determinar primero un engrosamiento de toda la epidermis, pero a diferencia del líquen plano no va a ser a costa de todos los estratos de la epidermis, sino que va a haber un estrato que disminuye, que va a ser precisamente el estrato granuloso, porque los queratinocitos, para formar gránulos en este estrato, digamos que necesitan un mínimo de tiempo, y si esas células suben muy rápido hacia el estrato córneo, como pasa en la psoriasis, no les va a dar tiempo a desarrollar los gránulos. Por tanto, un hallazgo histológico característico de la psoriasis va a ser que la capa granulosa va a estar disminuida o ausente, es decir, va a haber una hipogranulosis o agranulosis. Bien, en este caso ese dato no nos lo dan. El que sí nos dan es el de engrosamiento del estrato espinoso, como es común en todas las enfermedades eritemato-descamativas, es decir, una acantosis. Va a haber un engrosamiento del estrato córneo, una hiperkeratosis, y aquí está el dato clave de la pregunta, que nos dicen que esa hiperkeratosis va a tener un dato histológico típico del líquen plano, y es que las células del estrato córneo van a presentar núcleos, es decir, va a haber una hiperkeratosis con parakeratosis o una hiperparakeratosis. Este dato es muy típico del líquen plano y nos tiene, del líquen plano, de la psoriasis, y nos tiene que hacer pensar en psoriasis. Además, nos dan otro dato bastante característico de la psoriasis, y es que va a haber acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, es decir, va a haber microabscesos de Munro-Sagurov. Por tanto, recordar que esta es la histología típica de una psoriasis, que es la opción 5, la verdadera, que se caracteriza principalmente por esa papilomatosis, elongación de papilas dermoepidérmicas, una acantosis, engrosamiento del estrato espinoso, una hipogranulosis, disminución del estrato granuloso, con un engrosamiento del estrato córneo y con presencia de núcleos en las células del estrato córneo, es decir, con una hiperkeratosis paraqueratósica. También es característico el acúmulo de leucocitos a lo largo de diferentes partes de la epidermis en lo que se conoce como microabscesos de Munro-Sagurov. Por tanto, en esta pregunta número 135, la opción correcta va a ser la opción número 5, la psoriasis. En la pregunta 133 del tema 7 de desgloses nos comentan una enferma de 40 años que consulta porque desde hace unos meses le han aparecido pápulas poligonales de color violáceo en la cara anterior de muñecas que le pican intensamente, y además presenta lesiones en la mucosa oral de aspecto reticulado blanquecino, y nos preguntan acerca del diagnóstico. Bien, es una pregunta sencilla que no se puede fallar. Es el caso clínico típico de un líquen plano, con afectación tanto cutánea como mucosa. Recordar la afectación cutánea típica del líquen plano en forma de pápulas violáceas que pican mucho en zonas de flexión de las extremidades, preferentemente en las muñecas y en los tobillos, que asocia además afectación mucosa frecuentemente en forma de un reticulado blanquecino en la mucosa yugal. Por tanto, son los dos datos que nos dan en esta pregunta y el diagnóstico está claro. Es la opción 2, un líquen plano. En la pregunta 129 del tema 7 de los desgloses
Nos dicen que cuál de los siguientes procesos está absolutamente contraindicado el etretinato. Recordar que el etretinato y el acitretino son fármacos equivalentes, es decir, son retinoides orales que se suelen utilizar para el tratamiento de las enfermedades eritemato-descamativas con afectación severa, preferentemente para el tratamiento de la psoriasis. Tenéis que conocer acerca de estos fármacos, que son unos fármacos reguladores de la queratinización, que tienen un buen perfil de seguridad, a excepción de que son fármacos tremendamente teratogénicos. Es decir, por supuesto que están contraindicados en el embarazo. Pero es más, estos fármacos son muy lipofílicos, por lo tanto se van a acumular en la grasa y van a tardar en ser eliminados del organismo. Por tanto, tenemos que tener la precaución de, al administrar este fármaco en toda mujer en edad fértil, acompañarlo de anticoncepción oral. Pero es más, una vez suspendido el fármaco, este va a tardar un determinado tiempo en ser eliminado completamente del organismo por esta acumulación que se produce en la grasa, por ser muy lipofílico. Por tanto, tendremos que mantener la anticoncepción oral durante un periodo de tiempo posterior al haber suspendido el tratamiento. Y este periodo de tiempo es importante conocerlo de cara al examen. En el caso del acitretino va a ser de 2 años. Al contrario que el otro retinoide oral, importante en dermatología, utilizado para el tratamiento del acné, la isotretinoína, en que el periodo de anticoncepción requerido una vez suspendido el tratamiento va a ser solamente de 1 mes. Pero recordar que el acitretino son 2 años. Bien, en este caso nos pedían que en cuál de los siguientes procesos está contraindicado el etretinato. Inmunosupresión, diabetes, obesidad, embarazo o hipertensión. Está claro que la opción correcta, la opción en que debemos evitar absolutamente el etretinato o acitretino, va a ser la opción número 4, el embarazo, porque son fármacos completamente y absolutamente teratogénicos. Bien, en la pregunta 130 del tema 7 de los desgloses nos describen una mujer joven que consulta porque desde hace aproximadamente 2 semanas le han aparecido de manera eruptiva unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Nos da un dato muy importante, y es que hubo una lesión mayor que las demás antes de que apareciera el resto. Las lesiones comentan que presenta una descamación fina en la periferia y que son discretamente pruriginosas. No hay afectación palmoplantar en la serología urétrica, es negativa y nos pide el diagnóstico más probable. Este es el caso clínico típico de una pitiriasis rosada de Gibert. Recordar que este cuadro característicamente primero ocasiona una lesión de mayor tamaño que las demás, llamada medallón heráldico, y ya posteriormente aparecen el resto de lesiones en forma de pequeñas placas eritemato-descamativas de morfología ovoidea que siguen las líneas de tensión de la piel, produciendo una distribución típica que se describe como en árbol de Navidad. Recordar que esta entidad no produce afectación palmoplantar, a diferencia de otros cuadros como puede ser una sífilis secundaria. Por tanto, ese dato que nos dan de que no existe afectación palmoplantar nos viene a confirmar el siguiente dato que pone en esa frase, y es que la serología para sífilis es negativa. Por tanto, el diagnóstico de esta pregunta número 130 es la opción número 4, la pitiriasis rosada.